Bueno, pues como no, como cada día este programa está enfocado a la gente que tiene aliento de vida, que reconoce, que se entera, que escucha, que tiene aliento de vida y lo reconoce. Aleluya. El aliento de vida es el soplo de Dios que sopló en el primer ser humano. Y en ese soplo de Dios, nos transmitió espíritu. Aleluya. Y ese espíritu sigue manifestándose en cada bebé, en cada criatura que viene al mundo, sigue manifestándose ese soplo. Quedó ahí para que todos recibamos espíritu. ¿Y por qué repetimos esto tanto? Pues porque por tener espíritu podemos relacionarnos con el Señor. Esta es la clave, que por tener todos espíritu, alma, podemos relacionarnos con el Señor. Claro, nos falta la segunda parte, pues simplemente que la segunda parte es simplemente esa parte de que tenemos que reconocer que en nuestra vida Dios no ha sido lo primero. Tenemos que reconocer que en nuestra vida algunas cosas no las hemos hecho bien, que esto la Biblia lo llama pecado, y que sobre todo lo que llama pecado la Biblia es vivir sin tener en cuenta a Dios. Y claro, no vale eso de tener en cuenta cuando lo necesitamos o cuando lo pasamos mal. Tener en cuenta a Dios es, eh, tener cuenta es como a un padre de familia, ¿no? Pues en el tiempo que uno vive en la casa, en el hogar familiar, debe un respeto, una obediencia al padre de familia y a la madre. Pues es algo similar con el Señor. Mientras que no ha sido así, simplemente hay que reconocerlo, solamente reconocerlo, porque la Biblia esto lo llama pecado y el pecado nos llevaba a una vida sin Dios. Y Jesús solucionó este problema muriendo en la cruz por nosotros, resucitando, solucionando ese tema de separación del pecado y ofreciéndonos vida eterna. Vida eterna porque Jesús es eterno, el Padre es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Así que no pueden ofrecernos otra cosa nada más ni nada menos que eternidad. Así que estamos ya comenzando devocionales para el alma. Así que bienvenidos a todos los que os estáis incorporando y comenzamos el programa como cada día. A todos aquellos que tenemos aliento de vida y por supuesto por tener ese aliento de vida hoy sentimos al Señor en nuestro corazón y vamos a sentir la presencia del Señor. Así que vamos a poner el primer tema musical y mientras ponemos el primer tema musical vamos a levantar un altar en casa. Vamos a estar orando mientras suena la música y cada uno en su casa levantamos un altar a Dios para que Dios venga a nuestro altar, para que el Señor venga a nuestro altar, porque el altar en el Antiguo Testamento siempre tuvo ese significado y simbolismo de conexión con el cielo. Por supuesto que nosotros sabemos que el reino de los cielos ha venido a la tierra. Jesús lo ha traído y ahora está en nuestro corazón. Pero ¿por qué seguimos diciéndolo de altar? Porque en Romanos dice el apóstol Pablo, ofreciéndoos cada día en sacrificio vivo. Y claro, ¿dónde se ofrece un sacrificio vivo? En un altar. En un altar no hecho de manos de hombre ni de mujer, sino en un altar hecho de adoración, de reconocimiento a Dios, de alabanza a Dios, de confesión a Dios. Y todo esto
es como un altar donde nos ofrecemos y nos exponemos. En el altar hay un fuego y ese fuego es el fuego de justicia que Dios trae al altar. Ese fuego que no se apagará. Aleluya. Tengo que buscar la canción esa de en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, ¿eh? La buscaré una buena versión y la compartiremos el próximo día. Aleluya. Pues vamos allá. Vamos a levantar un altar para el Señor. Aleluya, en esta mañana. Vamos allá. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Guíanos a tu cruz. Sí, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, gloria. Contemplar tu gloria. Oh, santo, santo. Jesús. Oh, amado Señor. No hay más hermoso. Díselo. Levantamos un altar para ti, Jesús. Para ti lo hacemos hoy. Oh, levantamos un altar de adoración, de entrega a ti, Señor. A ti, a ti. Guíanos, guíanos. Lleva nuestra alma, aleluya, a tu presencia. Aleluya. Oh. Venga tu voz en esta mañana, Señor. Venga tu voz en esta mañana. Oh, Jesús. No hay más hermoso. No hay más hermoso. Díselo. No hay más hermoso. Jesús. Aleluya. No lo hay, no lo hay. No lo hay. Jesús. No hay más hermoso. No hay más hermoso que tú. Aleluya. Jesús. Estamos levantando altar en casa. En casa. Cada uno en casa. Aleluya. El Señor ya está visitando nuestro altar. El Señor está ahí ya contigo, visitando tu altar. Oh Señor Jesús, llévanos más cerca, llévanos más cerca. Oh Santo. Sí, Señor. Sí, Señor. Llévame lo más. Sí, Señor. Lo más cerca de ti, Señor. Lo más profundo. Oh, Santo. Lo más cerca de ti. Lo más profundo de ti. Lo más cercano. Lo más cercano, Señor. Llévanos, llévanos, llévanos. Llévanos, llévanos. Lo más cerca de ti. Aleluya. Aleluya. Oh Jesús, oh Jesús,
Jesús. Amado, amado. No importa, no importa, Señor. Aleluya. Aleluya. Queremos verte, Señor, y escuchar tu voz. Y escuchar tu voz. Y escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz, Jesús. O sentirla en esta mañana, Señor. Aleluya. Queremos sentirte, Señor. Te honramos. Te adoramos. Jesús. Jesús. Oh, glorioso, glorioso, glorioso. Oh, bendito, bendito, bendito. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es algo tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. No hay palabras para poder definir el amor, la presencia del Señor en cada vida, aleluya, en nuestros corazones, su presencia. No hay palabras para definirlo, aleluya, aleluya. Así que seguimos levantando un altar para el Señor, para estar con Él en esta mañana, para oír su voz, para sentirla, aleluya, para sentir esa voz que estremece el corazón, aleluya, aleluya. Porque la voz de Jesús no es cualquier voz, es una voz que estremece, es una voz que envuelve, se envuelve como un amor, aleluya, aleluya. El tema de hoy está en Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante, y es una casa que estaba en Capernaum. No se sabe mucho de quién era esta casa, pero es una casa que visitó y ocurrió algo muy, muy curioso dentro de esta casa. Pero vamos a ir leyendo y viendo un poquito el marco de la escena de lo que ocurrió en esta historia, porque nos va a hacer bien en esta mañana para situarnos en nuestra fe. Nuestra fe tenemos que situarla en momentos concretos de la palabra de Dios, de la historia bíblica. Hay que enfocar nuestra fe. Por eso es tan importante la lectura de la palabra del Señor. Así que dice Lucas capítulo 5, versículo 17, dice que antes de estar en la casa, antes de entrar en la casa, aconteció un día que estaba Jesús enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Tremendo, tremendo. Ya se estaba difundiendo la fama de Jesús, pero bueno, quizás la fama no es la palabra más correcta. Se estaba divulgando el cómo hablaba su palabra. Dice también que el poder del Señor estaba con él para sanar. Quédate con esto. Este es el marco de esta historia. En la mayoría de los momentos bíblicos, en una buena mayoría, Jesús estaba enseñando. Vino a enseñar
el reino de los cielos. Vino a enseñar cómo entrar en él, cómo vivir en él. Y por eso es tan importante, porque mucha gente que se cree cristiana ni siquiera conoce la Biblia. Y es importantísimo ser conscientes de que Jesús vino a enseñarnos un camino, vino a enseñarnos un estilo de vida y vino a enseñarnos la voluntad del Padre. Si no sabemos todo esto, es muy difícil ser cristiano. Es prácticamente imposible. Así que este es el marco de la historia. Jesús estaba enseñando, pero no enseñaba cualquier cosa ni de cualquier manera. Todas las referencias que hay de sus enseñanzas, las referencias son que la gente quedaba admirada, que la gente quedaba envuelta en la enseñanza de Jesús, que la gente se admiraba de la autoridad con la que hablaba, porque no era una autoridad humana. Ellos, no podían decir conscientemente, es que no tiene una autoridad humana. No, era algo que envolvía y que lo que provocaba en las personas era admiración, sorpresa, porque cuando Jesús hablaba, los que le escuchaban hablar no tenían ninguna otra referencia de que alguien hubiese hablado como Jesús. Este es el marco de lo que ocurría cuando Jesús enseñaba. Fijaros que ya de pequeño Jesús ya estaba entrando en las sinagogas y enseñando, y los sacerdotes y diferentes personas que entraban, que se podía entrar a escuchar la enseñanza de la Torá, de la Biblia, quedaban admirados. La fama, entre comillas, era tal que habían venido a escuchar fariseos, doctores de la ley. Los doctores de la ley eran como una especie de abogados de la ley, ¿me entendéis? Porque en el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento era la ley que existía. Y también hemos de saber, a nivel histórico, que las leyes que tenemos hoy, la mayoría se sacaron del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento ha ayudado a tener las leyes que tenemos hoy en día. No las más modernas, pero estoy hablando del comienzo de la ley en los seres humanos, más bien, digamos, no religioso, ¿no? El Antiguo Testamento ha servido como guía para formar la ley y la justicia en el mundo. Así que se sorprendían y habían venido este tipo de personas que eran fariseos, que eran maestros. Los fariseos eran maestros de la ley. Los doctores eran como abogados de la ley y habían venido para escuchar a Jesús. Bueno, esto no es que fuese una buena señal, no era una buena señal, porque esta gente defendía una postura, y defendía una postura religiosa, porque Cristo vino a hablar al pueblo de Israel, porque la ley del Antiguo Testamento, los rituales de la ley, los estatutos de la ley, era algo religioso. Era una manera de tener una espiritualidad incompleta. No estaba completo. Y no era una espiritualidad completa como la que tenemos ahora. Jesús vino a completarlo. Además, Jesús vino a acabar, a terminar la obra. Por tanto, esta espiritualidad, ritualismo, se acabaría. Terminaría con la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Así que
Versículo 18 dice que, bueno, y se me olvidaba, dentro de ese marco, la tercera parte es que el poder de Dios estaba con Jesús. Y así lo relata Lucas, y lo relata por algo. Nombra estos tres aspectos, ¿no? Fariseos, estaba Jesús enseñando, fariseos que eran maestros escuchando, doctores de la ley que se habían enterado de cómo enseñaba Jesús, que eran como abogados, y curiosamente Lucas introduce esto. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Tremendo, así de directo y así de claro. Versículo 18. Sucedió que unos hombres, en este marco de la historia, sucedió que unos hombres que traían una camilla, traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Procuraban entrar y ponerlo delante de él. Esta era lo que querían hacer, era la intención. Procuraban entrar y ponerlo delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, otra vez a causa de la multitud. ¿Recordáis el tema de la multitud? Seguro que sí. A causa de la multitud, Zaqueo tuvo que subirse a un árbol. A causa de la multitud, ya la multitud casi siempre es un problema. Perdón. Y los fariseos, doctores de la ley, era otro problema. Así que sacamos de aquí que, en este sentido, hay muchas personas con buenas intenciones, incluso en la vida cristiana. Hay muchas personas con buenas intenciones. Estas personas que vemos aquí que llevaban al paralítico tenían una muy buena intención y además estaban decididos. Pero hoy día hay personas con buenas intenciones, pero cuando se encuentran con la multitud no saben qué hacer. Incluso en la vida cristiana. Solemos tener buenas intenciones, pero cuando no encontramos el apoyo suficiente, nos venimos abajo. Y a mí me pasa un poquito también, lo reconozco y lo confieso. Cuando tengo alguna visión y la cuento y no me acompañan, tengo la tendencia a venirme un poquito abajo. Pero si es algo del Señor, pues tiro para adelante. Pero ahí está este choque. La multitud simboliza el grado de dependencia que tenemos con los demás. El grado de dependencia que tenemos con la opinión de los demás. Pero la multitud representa más. Los demás no son los demás son la multitud. Entonces esto quiere decir que los que tienen esta dependencia de depender de los demás, dependen de la multitud. Y dice la palabra del Señor que las puertas, la entrada al cielo, el camino es estrecho, pero el camino a la perdición es amplio y la multitud va por el camino ancho. Así que cuidado, hermano y hermana, tengamos cuidado con la multitud y hagamos lo que hay que hacer. Hagamos lo que nos dice la palabra del Señor, lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que hay este tipo de personas. Tienen una idea, tienen la necesidad, tienen el impulso, tienen la decisión, pero muchas veces se encuentran con la multitud. La multitud que a veces es la familia, la multitud a veces que son los amigos, la multitud a veces que es nuestro entorno que nos genera una dependencia más alta de lo que debiera de ser. ¿Por qué una dependencia? Pues porque si dependemos más de su opinión que de la nuestra propia, en ocasiones, no digo que esto le pase a todo el mundo, ni que sea así siempre. Simplemente quiero compartirlo como algo
que estaba ocurriendo y que al día de hoy sigue ocurriendo. Fíjate, personas que tienen una buena idea, como esta gente, tenían una buena idea, tenían la necesidad de ayudar y el impulso de hacerlo. Por eso habían cogido a este hombre con una camilla y tenían la decisión, que es muy importante. Aparentemente parecía que lo tenían todo. Una idea, la necesidad, que era el enfermo con la camilla, el impulso, que lo habían llevado, porque lo habían llevado entre unos cuantos, y la decisión de hacerlo. Esto es un conjunto buenísimo de cosas. Es un conjunto buenísimo. Pero muchas veces se encuentran con la multitud. Por eso dice la palabra que no somos de este mundo. Claro, cuando dice esto, no es que seamos extraterrestres, no es eso. No somos de este mundo porque no navegamos en este mundo, no navegamos con el mundo, sino que nosotros estamos de paso para vivir conforme a la voluntad de Dios en este mundo. Por supuesto, en este mundo, pero estamos en este mundo para vivir la voluntad del Señor, como Jesús hizo, ni más, ni más menos. Jesús lo repitió en varias ocasiones, además habló de ello en Juan: el que permanece, el que persevera, ese es el que me ama. En esa cita que habla de esto, habla tan claro. Jesús no vino a hacer su propia voluntad. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Por tanto, el que ama a Jesús obedece a Jesús y el Padre lo ama también. ¿Por qué el Padre lo ama también al que obedece a Jesús? Porque Jesús hizo la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de Jesús, estamos haciendo la voluntad del Padre. Y entonces somos amados por el Señor y somos amados por el Padre. Aleluya. Esto es algo tremendo, tremendo. Aleluya. Vamos a poner el siguiente tema musical y entramos en la segunda parte del devocional, ¿vale? Aleluya. Vamos a seguir orando en casa, que el Señor nos guíe en oración. Aleluya. 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 Gloria a ti. En mi mente no cabe tal amor, sabiendo todas las veces que te fallaríamos. Desde la eternidad tú planeaste salvarnos para darnos un buen fin, y no hubo nada que alterara tu amor, pero siendo malos, tu misericordia se extendió, y tu sangre borró nuestras rebeliones a través de tu sacrificio santo. Sus cariñosas manos son pasadas por el pecado. Estamos en un altar. Su costado abierto. Un altar que hemos levantado. La lanza dirigida del soldado. Hemos levantado para Jesús. Sus ojos no se pueden abrir porque están ensangrentados. Aleluya. 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 Gloria, gloria, gloria. Santo eres Jesús, eres santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Queremos obedecerte.
vivir conforme a tu voluntad, Señor. Por eso estamos aquí. Sus cariñosas manos Aleluya. son pasadas por el pecado. Gloria a ti, Jesús. Y su costado Oramos en casa, oramos en una casa. lanza dirigida del soldado. Sus ojos no se pueden Aleluya, abrir porque aleluya. están ensangrentados. Gloria a ti, Cristo. Gloria a ti. Ahora Jesús ya no está en la cruz. Está en tu casa, en tu vida. Aleluya. Está en tu casa, en tu vida. Oh, santo, santo, santo. En mi vida. Jesús. Oh, Jesús. Levantamos altar. Levantamos altar. Levantamos un altar al Maestro. Al Maestro. Al Rey de Reyes. Al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Al que gobierna. Aleluya. Sus cariñosas manos Aleluya. son pasadas por el pecado. Aleluya. Y su costado abierto, la lanza dirigida del soldado. Recibimos, Señor, tu obra. Ojos no se pueden Recibimos lo que hiciste por nosotros, Cristo. Lo recibimos. Lo recibimos. Lo recibimos. Lo recibimos. Recibimos lo que has hecho por nosotros. Lo recibimos. Lo recibimos. Y te adoramos por ello, Señor. Nos rendimos. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos. ¿Qué podemos hacer sino rendirnos a ti, Señor? No podemos hacer nada más que rendirnos a ti, oh Dios, a ti. sus cariñosas manos. Santo, Son santo, pasadas oh por santo, el pecado. santo, santo, santo. Y su costado Tú estás en casa, por la lanza dirigida tú estás del en soldado. casa, Sus ojos no se pueden tú estás en casa. abrir porque están ensangrentados. En cada casa estás, Señor. Santo. Tú estás en casa, Señor. Tú estás en casa, oh Dios. Gracias. Rey, Rey de Reyes. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria. Oramos, oramos, oramos al Señor. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Aleluya.
En este día, en el altar del Señor que has hecho en tu casa está todo el favor de Dios. Aleluya. Todo el favor del Señor está en tu altar. Aleluya. 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 Muy bien, seguimos adelante con el tema. Dice el versículo 19 lo que ocurría con la multitud. Pero estos personajes no se quedaron ahí. Dice que subieron encima de la casa, rompiendo todo protocolo, y por el tejado lo bajaron con la camilla. Y lo vieron en medio, delante de Jesús. Este era el objetivo. Me encanta, me encanta, me encanta. El objetivo primero era este. Era este. Ponerlo delante de Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? Se puso en el camino por donde tenía que pasar Jesús. Delante. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es importante, esto es importante. Cuando oramos nos ponemos delante del Señor y tenemos que tener esto en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando oramos nos ponemos delante del Señor, nos ponemos con Él. Dile en casa, este rato lo quiero pasar contigo, Señor. Quiero estar contigo. Aleluya. Aleluya. Lo subieron. Cumplieron el objetivo. Vieron la multitud. Vieron que no podían. Pero alzaron la vista. Miraron. ¿Qué podemos hacer? Miraron por encima de la multitud. Miraron por donde podían. Y vieron un camino. En muchas ocasiones la solución no está lejos. Lo que pasa es que la multitud no nos deja verla. En muchas ocasiones la solución está cerca, está enfrente. Pero la multitud no nos deja verla. Solo hay que pasar, alzar la vista, los sentidos espirituales, y de repente el camino aparece en medio de la nada. Así es lo que ocurrió. Y este es el estilo de vida para ti, para mí. Este es nuestro estilo de vida. Aleluya, aleluya. La multitud representa todo lo que se pone en contra. Representa a la mayoría que se nos pone en contra. Ya sea lo que sea, a veces puede ser multitud, a veces puede ser en el trabajo, a veces puede ser en nuestro entorno, a veces puede ser en la familia. A veces ocurre, no que sea continuamente, pero a veces ocurre. Y la solución, ¿dónde se produjo la solución? Allí mismo. De repente, no sé, cualquiera de ellos miró, siguiendo. Con la idea. Miró con la idea. Miró con la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? El enfermo en la camilla. Miró con la necesidad. Miró con el impulso que llevaban. Llevaban un impulso, una determinación. Y miró con la decisión. Así que el conjunto de cosas que hablamos antes les ayudaron a seguir mirando. Dejaron de mirar a la multitud y empezaron a mirar, seguramente que a levantar. No sé si alguno pegaría saltos para encontrar algo.
aleluya. Y de repente vieron el camino, aleluya. Y el camino, las casas de Israel, la mayoría tenían como un terrado. Este terrado servía para extender a veces semillas, lo utilizaban. El terrado era algo que se utilizaba. La mayoría, no digo todo, pero la mayoría tenían este terrado. Así que en el terrado, que era el tejado de la casa, en el terrado también solía haber una entrada adentro de la casa. En este no, en este tuvieron que abrirse camino. Así que agudizando los sentidos espirituales, aparece el camino en medio de la nada. Porque el objetivo era poner al enfermo delante de Jesús. Así que versículo 20. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre: chaval, tus pecados son perdonados. No se lo dijo así. No se lo dijo así, pero me suena algo natural. La fe de aquellos hombres también, no es que Jesús se sorprendiera, pero Jesús estaba en un cuerpo humano, ¿me entiendes? Y sentía lo que sentimos nosotros. Y sí que le emocionaba ver fe en los demás. Así que al ver la fe, le dijo: hombre, tus pecados son perdonados. Entonces versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es ese que habla blasfemias? Como diciendo, ¿cómo va a poder este hombre perdonar pecados? ¿Quién es para decirle a otro hombre: tus pecados son perdonados? ¿Qué autoridad tiene? ¿Quién es? Claro, ellos eran fariseos, maestros, doctores, abogados de la ley. Tremendo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Volvieron a decir. Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿qué pensáis? Tú fíjate qué tremendo el Señor. ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? ¿Qué sería más fácil? ¿Verdad? Sería más fácil, sería más fácil decir: tus pecados son perdonados, ¿no? Que decirle a un enfermo: levántate y anda, y que se levantase y andase. Seguidamente, después de hacer esta pregunta, el versículo 24 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda, y vete a tu casa. Los razonamientos en algunas cosas, como el ámbito espiritual, lo sobrenatural de Dios, son peores que la multitud. Los razonamientos, quererlo razonar todo, que al ser humano le pasa mucho esto. Querer razonar todo a veces es peor que la multitud. La multitud ya molesta, porque no nos permite ver más allá. Pero los razonamientos son peores. ¿Por qué son peores? Porque lo cuestionan todo. Y a Jesús no se le puede cuestionar. Lo cuestionan de una manera indirecta, pero lo cuestionan. ¿Quién es este?, decía. Eso es cuestionar.
desconocían quién eran. Pero en vez de interesarse por quién era, estaban cuestionándolo. ¿Me entiendes la diferencia? La diferencia entre aquellos que iban a la casa a llevar al enfermo, la diferencia es que estos no cuestionaban nada. Se habían enterado de quién era Jesús, se habían enterado de cómo sanaba. Probablemente el enfermo podría ser un buen amigo, un familiar importante o un amigo importante. Y tomaron una decisión determinante y fueron a por todas. Y fueron a ponerse delante de Jesús. Fueron a ponerse delante de Jesús. Los fariseos no estaban delante de Jesús. Los fariseos estaban a distancia, criticando y murmurando. Porque ellos se consideraban los maestros. ¿Me entienden? Eran lo máximo. No había más maestros que ellos. No había más. Pero Jesús era más que todos. Y ellos, su propia condición los condicionaba. El ser fariseos y maestros lo condicionaba. El ser doctores de la ley lo condicionaban. Puesto que en vez de querer conocer a Jesús, estaban interesados por averiguar qué decía. Y le cuestionaron desde el primer momento. Los que llevaron al enfermo no le cuestionaron absolutamente nada, sino que su objetivo era ponerse delante del Señor. Y esto nos anima y nos estimula a nosotros a ponernos delante del Señor. La religiosidad y la experiencia reconocida son barreras infranqueables a veces. Son barreras muy fuertes. La religiosidad y la experiencia en religioso a veces son barreras muy difíciles de traspasar. Peor que la multitud. La multitud también es un problema, pero la religiosidad es un problema todavía mayor. Es muy grande. Porque la religiosidad viene por tener experiencia en cosas y por creernos que tenemos grados. Ellos tienen estudios, ellos eran maestros, pero a nosotros la experiencia es como que nos susurra, bueno, como esto ya lo sabes, ya tienes el grado de ser experimentado en esto. Y esto nos hace razonar y cuestionar. Es un problema. Así que vamos a ir ya terminando. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, a ti te digo, delante de todos estos, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. La opinión que tenían los fariseos y los doctores de la ley de Jesús era de un blasfemo. Esto, con esta acusación, condenaron a Jesús. Con este tipo de acusaciones, condenaron a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que no era cualquier acusación. Era una acusación de peso. ¿Quién es este hombre para perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y ellos no podían salir de su mundo religioso. No podían salir más allá de su condición. Este era el problema grave. Y por eso quiero compartirte esto para que nosotros no entremos en esa condición.
para que nosotros no estemos en esta condición. ¿Y cómo nos ponemos delante de Jesús? Cada día, cada día, cada día. Por eso yo no te estoy llamando religioso, ni mucho menos, pero quiero compartirte esta historia. Nosotros nos ponemos delante del Señor cada día, si es posible, cada día, levantando un altar con el corazón de alabanza, de adoración, de rendición a nuestro Dios, porque Él se ha dado a conocer a nosotros y nosotros lo hemos conocido, aleluya. Y no tenemos que ser ya religiosos, ya no tenemos que ser religiosos. Ahora lo conocemos. El religioso no conocía verdaderamente a Jesús, ni conocía verdaderamente a Dios. No lo conocían bien. Aleluya. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado, porque así se lo mandó Jesús, y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor. Y decían: hoy hemos visto maravilla. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a terminar orando. Aleluya. 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 Qué bueno, qué bueno. Vamos a terminar orando. Aleluya. 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 Gloria, gloria, gloria a Dios. Oramos en casa. Aleluya. Aleluya. Aquel que hizo al ciego camina hoy frente a mí. Camina hoy frente a mí. Sí, Señor. Aquel que hizo al sordo y Aleluya. mis temores él quitó. Mis temores Aleluya. él quitó. Estamos delante de nuestro Señor. Creo en ti. Estamos delante de Él. Aleluya. Aleluya. Creo en ti. Sí, Señor, creemos en ti. Creo en ti. Con determinación, Milagros tú. con decisión. Aleluya. Aleluya. Oh, bendito Señor. Bendito Dios. Aleluya. Imposibles para él. No hay imposibles para Dios. Su obra y completará. Su obra Aleluya. completará. Aleluya. Aquel que la muerte venció. Amén. Sí, Su Señor. espíritu fluye en mi ser. Su espíritu fluye en nuestro ser. Aleluya. Como si fuese sangre, fluye en nuestro ser. Su espíritu está en nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Creemos en el Señor. Estamos delante, nosotros estamos delante. Delante. Sí, Señor. Rendidos a ti porque estamos delante de ti. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Glorioso. Glorioso, Señor. Aleluya. Milagros. Lo sobrenatural del Señor. Aleluya. Porque nuestro Dios es sobrenatural, todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Oh, deja que el Señor obre.
La multitud está en casa, confinada. Y se acabará el confinamiento. Y la multitud irá afuera. Y tú y yo tenemos que estar delante del Señor. Para gloria, aleluya. Oh, este es nuestro llamado. Para delante del Señor, hacer su voluntad. Aleluya. A enamorarnos de su voluntad apasionadamente. Apasionadamente. Oh Jesús, produce pasión por tu voluntad. Pasión por tu voluntad. Un apasionado por lo que tú quieres, oh Dios. Un amor apasionado. Venga a nuestra casa. Venga a nuestro altar. Un amor apasionado por hacer tu voluntad y no la nuestra. Oh Señor, Señor. Glorioso, glorioso, glorioso. Glorioso. Glorioso Cristo. Glorioso Cristo. Glorioso. Delante de ti, delante de ti, delante de ti. Cada día, cada día, cada día, Creo en ti. delante. Milagros tú. Queremos ser de los que se ponen delante, Yo creo sin en ti. cuestionar nada, Yo creo en ti. nada. Milagros tú. Oh Jesús, derrama pasión, Milagros tú. pasión por La tu iglesia voluntad. canta. Creemos en ti, Dios. Pasión por lo que tú quieres. Un enamoramiento loco, alocado por lo que tú quieres. Aleluya. Un enamoramiento que se salta los protocolos, como estos amigos que entraron por el tejado. Aleluya. Porque la multitud no los dejaba. Una pasión. Aleluya. Aleluya, aleluya. Que nos abre camino en medio de la nada. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Queridos hermanos, aleluya. Pues ya estamos hoy a viernes, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿eh? Porque es que me pasa la semana tan rápido que es algo tremendo. Viernes, queridos hermanos. Recordar que la multitud está en casa. Y yo creo, lo creo de verdad, profundamente, que Dios está obrando en la multitud. Pero eso a mí no me condiciona, ¿eh? No nos condiciona. Pero creo que Dios está obrando en la multitud, en parte de la multitud, en este confinamiento. La multitud saldrá a la calle y tú y yo saldremos a la calle. Pero tú y yo iremos delante del Señor. Amén. Seguiremos poniéndonos delante del Señor cada día. Y en medio de la multitud encontraremos camino. Encontraremos a la gente de paz. Encontraremos a los que han de ser salvos. ¿De acuerdo? Los encontraremos. ¿Cómo? El Espíritu Santo nos lo dirá. Estando expectantes. Estando con expectativa. Saliendo de casa con expectativa. Ya sea al trabajo, ya sea donde vayas. Saliendo de casa con expectativa.
El otro día íbamos a dar un paseo y cuando salimos a dar un paseo, yo iba con la expectativa a ver, Señor, a quién nos pones por delante. Con expectativa. Y en medio de la multitud, porque saldrá a la calle y nosotros también saldremos a la calle, veremos cómo el Señor traza el camino, igual que ellos encontraron el camino para entrar a la casa. Amén. Así que el Señor os bendiga mucho, que tengáis un buen fin de semana, que el Señor os abra las puertas, el Señor abre las puertas. Estad en la presencia del Señor. Estaba recordando la visión de Isaías y estaba volviendo a mirar cuando Dios obra. En la visión de Isaías, ¿sabes una de las cosas que ocurrían cuando Dios derramaba de su gloria? Que los quiciales de las puertas se rompían, se estremecían, no podían seguir cerradas. Así que lo declaro esto sobre tu vida y sobre la mía. Lo declaro sobre tu altar, porque es la misma presencia de Dios que rompía los quiciales en la visión de Isaías. Esa misma presencia es la que viene a tu altar. Y lo declaro en el nombre de Jesús, que los quiciales de las puertas se romperán. Y las puertas que tú tengas que pasar por ellas y que yo tenga que pasar por ellas, se nos abrirán por la presencia de Dios, por la gloria de Dios. Que tengáis un fin de semana bendecido. Si os pudiese así abrazar a todos juntos, lo haría. Nos vemos. A ver si el 17 nos vamos a encontrar aquí en el local. Muchas bendiciones. Que el Señor os bendiga. Hasta el lunes que viene.